El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento del control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que por primera vez en la historia desmonta la trama oculta detrás de la Segunda Guerra Mundial y responde a preguntas como cuál era el objetivo de los aliados al destruir la psique de los alemanes, o qué papel jugaron el Instituto de Tavistock y la Escuela de Frankfurt en los tratamientos de desnazificación y la reeducación de los alemanes. O incluso, ¿por qué estas instituciones se propusieron aplicar contra toda la humanidad lo aprendido con los alemanes? El mundo detrás de las cortinas, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica por segunda vez en este día. Estamos en maratón, parece, les va a dar una sobredosis de revisionismo y geopolítica. Pero pues tenemos un tema bien importante y sobre todo a un invitado muy especial. Ya estábamos planeando hace mucho tiempo la segunda visita de don Pablo Dávoli a Revisionismo y Geopolítica y por fin lo tenemos acá. Bienvenido, don Pablo, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Samuel? Buenas noches para vos y para todo tu público y muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estoy? Estoy muy bien, me siento honrado de esta nueva invitación a participar de tu prestigioso programa. Muchas gracias. Estábamos platicando un poco y en la semana, yo creo, fíjese que ha pasado algo bien curioso. Yo he andado bien atareado en cosas de mi trabajo, de aparte del hobby del programa, ¿no? Pero curiosamente ha sido una de las semanas en las que más he transmitido y me siento muy bien, la verdad. Vengo tocando desde el lunes, un poquito para ir dejando a la gente en este punto en el que queríamos hacer nuestra charla, hablando un poquito de algunas cosas que se hicieron en distintas instituciones, como el Instituto Tavistock, varios personajes como Carl Levin, como Solomon Asch, Skinner, etcétera, varios personajes que lejos de muchas cosas de las que nosotros pensamos que se limitaron a hacer como aportar en la educación, porque en la educación por ejemplo, a Carl Levin, ¿no? Se le tiene como una eminencia en la educación. Sin embargo, tienen una historia oscura, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a enfocar el programa, pero vamos a intentar algo que va a ser bien difícil. Intentar dar soluciones, dar algunas salidas, ¿no? Que siempre es lo más difícil, don Pablo. Así que no sé si quiera empezar platicándonos un poco de cómo este ambiente turbulento que nos han metido en la actualidad y nos siguen metiendo de resquebrajar los valores establecidos, sean unos buenos, sean otros mejores y otros peores, pero son los valores, pero como en la actualidad todo eso que se había planificado después de la Segunda Guerra Mundial, en la actualidad se está haciendo totalmente, que es resquebrajar, ¿no? a la sociedad. Bueno, sí, ciertamente que es un tema difícil, pero de necesario abordaje. Es decir, es un tema en el que urge introducirse. E introducirse no solamente para entender, para describir y para explicar, sino también, como bien dices, Samuel, para encontrar soluciones, o al menos como para definir rumbos y principios de solución. Bueno, en rigor de verdad vienen trabajando con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, pero ciertamente que después de esa segunda gran conflagración mundial, esto se hace, digamos, se multiplica y se expande exponencialmente. De manera que, pero hay toda una serie de experiencias en el Instituto Tavistock, fundado sobre el final de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, y también, bueno, la mal llamada Escuela de Frankfurt, mejor llamada Escuela Crítica, con sus estudios, sus experiencias, como por ejemplo el proyecto Radio. Digo mal llamada porque si bien es cierto que nace, que tiene una suerte digamos, de inicio, o de ámbito inicial en la Universidad de Frankfurt, en Alemania, de ahí toma el nombre, bajo la forma o en el ámbito del Instituto para la Investigación Social. No menos es cierto es que, digamos, todas las experiencias, los desarrollos teóricos y demás de la Escuela de Frankfurt se van a realizar en Inglaterra y más, digamos, y más aún en Estados Unidos, ¿no? Como la mayoría de estos pensadores, de estos científicos sociales, de estos autores, la mayoría de ellos eran de origen judío, todos ellos o casi todos ellos
venían de la izquierda, venían del marxismo, de hecho. Bueno, lógicamente con el ascenso de Adolfo Hitler al poder en Alemania en 1933 y finalmente la instalación de lo que se conocería como el Tercer Reich. En definitiva, son todos autores, todos científicos que terminan formando parte de esa corriente migratoria que se va de Alemania. Por eso digo que termina siendo este nombre de Escuela de Frankfurt, es un nombre que en definitiva nos dice muy poco al respecto. Sí, se reunieron por primera vez en Frankfurt, pero todo aquello por lo cual, digamos, los conocemos se desarrolla más que nada en Inglaterra y sobre todo en Estados Unidos, en varias de las universidades de Estados Unidos. A ver, como para ir directo, o sea, digamos que al tema se le puede entrar desde diversos ángulos, ¿no? Tal vez podamos tomar un autor en particular como para hacer una suerte de entrada, de punto de inicio y nada más, que es Kurt Lewin o Lewin, nacido en 1890, fallecido en 1947. No es un hombre perteneciente a la Escuela de Frankfurt, pero sí vinculado a los pensadores y autores de la Escuela de Frankfurt. Fue un hombre que sí perteneció al Instituto Tavistock, que trabajó en la Universidad de Stanford. O sea, tiene un currículum importante, si bien no vivió largamente, ¿no? Vivió solamente 57 años. Había nacido en Polonia, estudió en Berlín. Este hombre, en definitiva, es el que habla de la turbulencia social, ¿no? Entre muchas otras cosas. Vos decías que es un hombre, digamos, que es muy referido en el ámbito de la docencia, de la pedagogía. Bueno, él es un reconocido psicólogo social, es el creador o uno de los creadores de la dinámica de grupo, ¿no? Con todo un marco teórico respecto de las dinámicas de grupo como técnicas. Es quien acuñó el concepto de campo psicológico, que él lo trae de la física, ¿no? O sea, esto del campo psicológico, en definitiva, es una suerte de transpolación a la psicología de la idea o del concepto del campo electromagnético. Y él es precisamente una de las personas que habla digamos, de la turbulencia que se puede generar, o sea, que a veces se genera espontáneamente, sin que nadie se lo proponga, y a veces se puede inducir, es decir, se puede ingenierizar una turbulencia en un determinado ambiente social y por lo tanto en el campo psicológico de cada uno de los integrantes de ese ambiente social, y esto genera lo que yo en su momento denominé falsa ataraxia. Esa es una licencia del lenguaje mía. ¿Por qué? Porque la ataraxia era ese estado digamos, de impasividad que buscaban los estoicos y que en el caso de muchos de ellos lograron desarrollar, más allá de la opinión que esto nos merezca, pero era el resultado de todo un disciplinamiento interior de los estoicos. Por eso esto es una falsa ataraxia, tiene simplemente una similitud externa, es decir, genera una suerte de parálisis. O sea, normalmente un ambiente de confusión, un ambiente turbulento que, según decía Lewin, se podía ingenierizar, es decir, se podía crear artificialmente, inducir la turbulencia o provocarla en un determinado entorno social, en el ámbito de un determinado grupo y por lo tanto en el campo psíquico, en el campo psicológico de los integrantes de ese grupo que siempre están en relación. En definitiva, generaba en estos integrantes o en estos miembros de esa comunidad o de ese grupo, de ese conjunto humano, esta parálisis. Por eso eso que yo decía de la falsa ataraxia, no es una auténtica ataraxia, sino que es una falsa ataraxia, pero externamente luce igual. Genera una suerte de impasividad, pero en el sentido de una parálisis en tanto incapacidad de reacción. No es simplemente, no se trata de dominar la reacción o de suprimir la voluntad, sino de imposibilitarla desde afuera. Nuevamente por eso lo de falsa ataraxia. Eso, bueno, en su momento lo planteo en el libro La Guerra Invisible, que es un libro que escribí ya hace varios años y que estamos tratando de reeditar actualizado con mi amigo, con mi coequiper de la brújula, que es Lucas Carena. Y si me permitís, ya que yo porque lo mencionaste, puedo hacer una cita, Claro que sí. Textual, con tu autorización y disculpándome de antemano por el hecho de que las citas no son lo más didáctico, lo más ameno, pero creo que en este caso aporta porque es ilustrativa, ¿no? Si me das un segundo para que pueda encontrarla. Justamente aquí
Aquí está. Mientras ¿Ya la encontró? Sí, sí, aquí la tengo. Ah, bueno, Sí, bueno, sí, sí. así es. Bueno, en 1942, Levin nos comenta lo siguiente, expresa lo siguiente. Una de las técnicas principales para destrozar la moral mediante una estrategia del terror consiste exactamente en la táctica siguiente. La persona nunca debe tener en claro qué lugar ocupa y qué puede esperar. Si además se emplean indistintamente con frecuencia medidas disciplinarias severas y promesas de buen trato, y se transmiten noticias contradictorias para volver aún más borrosa la estructura cognitiva de dicha situación, es posible que la persona deje de saber incluso si un plan en particular la acerca o la aleja de su objetivo. En dichas circunstancias, incluso las personas que tienen objetivos claros y que están dispuestas a correr riesgos, se quedan paralizadas a causa de graves conflictos internos respecto de lo que deben hacer. Fíjate que esta cita es sumamente elocuente y aparecen los elementos que recién mencionábamos, ¿no? Una estrategia del terror, un ambiente de confusión, o sea, una confusión, o sea, ese ambiente queda alborotado, queda distorsionado y se genera deliberadamente confusión. Esta confusión que distorsiona o que en definitiva impide que uno adquiera esto que él, entre comillas, esta estructura cognitiva, es decir, una comprensión situacional de ese entorno, de su posible devenir, de su posible evolución y del lugar y el rol que yo ocupo o puedo ocupar dentro de ese entorno. O sea, ciertamente una suerte de mareo, ¿no? De mareo y de desorientación de las personas que quedan sometidas a este tipo de técnica, o que se ven envueltas en estas circunstancias. Lo que pasa es que Levin lo que plantea es que esto se puede generar adrede. Y fíjate que hoy se habla, por ejemplo, de disonancia cognitiva, ¿no? Noticias contradictorias que de algún modo cortocircuitan nuestras certezas o las ponen en dudas en el momento menos apropiado, en el momento en el que más las necesitamos, y esto contribuye a nuestra desorientación, o sea, es una desorientación interna, no solo externa. Entonces dice que incluso en esas circunstancias hasta las personas que de pronto son más decididas y que son más de arremeter o de asumir riesgos y que tienen objetivos claros, sin Lo embargo, perdimos. quedan Lo paralizadas. perdimos por un momento, Pablo. A ver, Ahí, ¿me han encontrado? creo Ahí estoy. que... Sí, Hola, hola. hola, hola. Sí, estoy Sí, acá. creo que se nos cayó un rato la transmisión. Nos quedamos congelados los dos. Ah, no, no me di cuenta. No, no, bueno, no Sí, sé no, dónde, qué parte nos quedó. estaba exactamente en la parte donde nos estaba hablando de que caemos en una confusión a raíz de esta descripción tan reveladora que nos hacía el propio Carl Levin, ¿no? Sí, en Pero definitiva, aprovecho ahí para mencionarle algo, porque cuando nos habla de esta técnica de Carl Levin, a mí me recuerda mucho lo que hacía, y siempre lo comparo, lo de Carl Levin con lo de los experimentos de Pavlov, ¿no? En los cuales él buscó llevar a los perritos a lo que él llamaba la neurosis experimental. En esta imagen que estamos viendo, vemos cómo, porque siempre lo digo, el experimento que nosotros conocemos es el de la campanita, el foquito, y ahí el perrito movía la colita, etcétera. Pero había una parte muy cruel. Esta parte de la izquierda, perdón, se le mostraba un círculo y ustedes ven cómo el perrito supuestamente se asemeja a que mueve la colita. Entonces era porque le daban un estímulo agradable, ¿no? Una galleta o algo. En el segundo, donde tiene un óvalo, le daban una descarga eléctrica, entonces el perro salía corriendo. Pero en estas dos partes del experimento, el perro... bueno, ahora se me quedó congelado a mí. Samuel, no sé si me escuchas.
Parece, Samuel. Ahí estamos de nuevo, no sé. Lo dejé solo, don Pablo. No sé qué está pasando. Justo ahorita está fallando el internet. No hay problema, no hay problema. Son cosas que pasan. Son accidentes que suelen suceder. Bueno, pero Sí, afortunadamente estás de regreso, así que sí. Bueno, estaba diciendo en esta parte en la que se cortó, creo que en esas dos primeras opciones, cuando el perro sabía que le iban a dar un estímulo agradable o un estímulo desagradable, sabía si quedarse o no. Tenía dos opciones muy sencillas. Pero eso no le servía a Pavlov. Lo que él necesitaba era encontrar el momento en el que se rompía el perro emocionalmente. Entonces le muestra esta imagen del final en la que vemos que no es ni un círculo ni un óvalo. Entonces el perro ya no supo qué hacer, por eso quedó totalmente descompuesto. Y se como trata, usted describía, esto de Carl Levin se asemeja muchísimo, ¿no? claro, se trata de generar confusión, de poner en crisis las certezas y los puntos de referencia, los puntos de orientación. En definitiva, perder la noción o el sentido de dónde uno está parado. Y ahí, bueno, la expresión el propio Levin la entrecomilla, ¿no? Pero se trata de romper la estructura cognitiva de la situación, es decir, lo que yo comprendo al respecto. Uh -huh. ¿Cómo comprendo, cómo interpreto esa situación? ¿Qué conozco acerca de su posible evolución a futuro en el corto, el mediano y el largo plazo? Pero fundamentalmente el corto, el cortísimo plazo. ¿Dónde estoy parado y qué posibilidades se me abren o qué riesgos estoy corriendo? El hecho de que todo eso quede envuelto en un enorme signo de interrogación, sin posibilidad alguna de respuesta, o al menos sin que aparentemente haya una posible respuesta que me dé alguna certeza al respecto, genera esa confusión que finalmente conduce a la parálisis, incluso en aquellos caracteres, en aquellas personalidades, es decir, en aquellas personas dotadas de una personalidad que normalmente está más tonificada. Aún las personas de personalidad más vigorosa, que están dispuestas a afrontar peligros y que suelen tener objetivos claros, se ven afectadas por esta situación. Él habla, fíjate que hoy se habla tanto de disonancia cognitiva y ya a principios de la década del 40, Levin nos estaba planteando la posibilidad de romper la estructura cognitiva, ¿no? O sea, no se trata simplemente de un parecido terminológico, de una mera, digamos, semejanza terminológica, sino que en el fondo estamos hablando del mismo fenómeno. Solo que Levin lo plantea como algo que se puede hacer adrede, que se puede provocar. Y ciertamente, nosotros, en definitiva, tomamos nuestras decisiones digamos, definimos nuestro comportamiento sobre la base de lo que conocemos acerca de nuestro entorno, siempre en base a objetivos que hemos definido, pero que definimos en algún punto en vinculación o considerando el entorno del cual partimos, con el cual nos encontramos situados o envueltos, y a partir también de la experiencia pasada. Por eso la información contradictoria, y de algún modo también, si bien en la cita no está, lo podríamos agregar, poner en crisis lo que hemos aprendido de la experiencia que hemos acumulado. Eso también, digamos, podría formar parte de esta técnica que, por cierto, es muy perversa. Déjeme plantearle algo ahí cuando mientras nos explica esto, porque Carl Levin se ocupó mucho como usted nos decía, en lo que fue la dinámica de grupos, ¿no? Que era básicamente experimentar cómo se podía influenciar en un grupo o en una sola persona, ¿no? A través de un líder, a través de una persona que marcara una supuesta, o que aparentara una supuesta superioridad moral, intelectual, etcétera. Y a través de este grupo, de la presión del grupo, que es también un experimento que continuó Solomon Asch, que lo tenemos aquí también enseguida de Carl Levin, se demostró que el grupo social puede llevar a la persona a cambiar de opinión a pesar de que sabe que la opinión está errada. Entonces, en este sentido, Pablo, cuando vemos la cuestión de la cultura de la cancelación, de la cultura del el lenguaje inclusivo, de todas estas
cosas que se han inventado en la actualidad, seguro el Instituto Tavistock o la Escuela de Frankfurt o sus aliados ahora, pero ¿será que a través de las redes sociales que le han dado un altavoz a este tipo de personas, estamos siendo nosotros sometidos a una especie de experimento de cambio de conducta a través de la presión del grupo? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Digamos, más allá de las redes sociales y con anterioridad a la aparición de las redes sociales, cuando comienzan a hacerse esas experiencias, por ejemplo la del Dr. Ash, yo creo igualmente, y esto lo hemos abordado en algún viejo programa de La Brújula con Lucas, yo ya en ese programa planteaba, y lo conversábamos con Lucas, que ese tipo de presión grupal, o sea, siempre existe en algún punto, siempre existe en algún grado, y de algún modo es un derivado natural o un derivado normal, al menos en algún grado, de la natural sociabilidad del hombre, es decir, de la inclinación propia de la condición humana y de la necesidad propia de la naturaleza humana de convivir, de vivir en sociedad, de vivir en compañía de nuestros semejantes. Pero en algún grado. Lo que pasa es que ese grado se ve amplificado, generando esa presión de grupo hipertrófica, esa presión de grupo y esa necesidad de agradar, de encajar en el grupo, y en un grupo que establece muchas veces de manera despiadada, toda una reglamentación de la convivencia y finalmente también de la vida privada. Se termina siendo esa reglamentación consciente o inconscientemente intrusiva de la propia intimidad de los integrantes de ese grupo. Ahí ya tenemos un fenómeno hipertrófico, como tal deformado y deformante, y como tal anormal. Eso suele darse en sociedades que tienen un alto grado de masificación, es decir, en sociedades, en grupos que están en un estado patológico, que se han corrompido en el sentido de haberse masificado. Por eso es un producto o es un fenómeno muy, muy común y que adquiere particular fuerza y que se repite con harta frecuencia en sociedades altamente masificadas. Entonces ahí hay un principio de solución, ¿no? O sea que hablábamos al principio de hacer en todo caso nuestras descripciones, nuestras advertencias, nuestras críticas, pero más que nada también ofrecer posibles soluciones o principios de estas. O sea, hay que recuperar las comunidades naturales. Hay que recuperar las agrupaciones y los grupos que son un producto directo, y si no directo, indirecto, pero en consonancia con la naturaleza humana. Hay que sanear nuestras agrupaciones, recuperar las comunidades naturales, vigorizar los lazos que hacen al tejido de esos, entre comillas, cuerpos sociales, y dejar de lado, en la medida de lo posible, el fenómeno de la masificación. La otra observación que me parece pertinente hacer, es que esa presión de grupo también es muy propia del mundo anglosajón. Lo que pasa es que, claro, es esa anglósfera, por así decir, ahora el término es un neologismo que está de moda, lo podemos usar. De algún modo impregna más allá de su propio ámbito, por una cuestión de poder, por una cuestión de gravitación política que a la postre termina siendo cultural. Entonces, esta característica de la presión del grupo hacia adentro, hacia sus propios integrantes, con con ese grado hipertrófico, con ese grado patológico y anómalo, por lo menos desde mi modesta perspectiva, pero esta es mi opinión, es muy característico del mundo anglosajón y en particular dentro del mundo anglosajón, viene del fondo de la propia historia de Estados Unidos, o sea, de aquellas primeras comunidades de colonos puritanos. Hay una suerte de regimentación grupal que no tolera ninguna disidencia, que tiene una rigidez que muchas veces es despiadada, y que para nosotros, y que tiende a plasmarse en una suerte de reglamentarismo. Por eso muchas veces no es necesario que las autoridades públicas intervengan, por ejemplo, estableciendo un código de edificación en una determinada ciudad, en un determinado conglomerado urbano o en un determinado barrio o vecindario. Porque los propios habitantes se autoimponen grupalmente una disciplina muy rígida en ese sentido. Y a nadie se le ocurre, como regla general, desde luego que hay excepciones,
pero en general, a nadie se le ocurre en Estados Unidos que si te vas a vivir a un determinado barrio, tu casa de pronto sea muy diferente respecto en cuanto al estilo arquitectónico del resto de las casas. Si vos venís acá en Argentina, en principio hay códigos de edificación porque la tendencia es exactamente al revés. Cada uno de nosotros hace la casa como quiere. Y yo puedo tener aquí un chalet y aquí al lado aparece un edificio de 3 pisos y enfrente hay de pronto, no sé, una casa que tiene estilo colonial. Le llamamos el estilo colonial al estilo arquitectónico que viene de la etapa virreinal, que en el caso de Argentina, a diferencia de lo que se puede ver en países que en la etapa virreinal, digamos, eran lugares de mucha más opulencia y prosperidad, aquí es un estilo bonito, pero ciertamente que mucho más modesto. No es lo mismo que ustedes pueden ver en Perú o en México, ¿no? En donde hay en ese estilo una mayor opulencia, bueno, porque eran virreinatos de un enorme poderío y prosperidad. Pero nosotros estábamos en la periferia, ¿no? De hecho, ustedes lo saben, el virreinato del Río de la Plata recién se constituye como tal en 1776. O sea, éramos la periferia del virreinato del Perú. Bueno, más allá de esta digresión que me permitía hacer histórica, la tendencia nuestra es más bien hacia el otro extremo, ¿no? En el caso, por lo menos, argentino. Entonces, esas dos observaciones quería hacer, ¿no? O sea, este disciplinamiento del grupo sobre sus propios miembros y el hecho de que nadie se le ocurre salirse de eso o plantear una crítica o pretender flexibilizar o establecer una excepción. Sociedades de masas, esto es un fenómeno de la modernidad, es un fenómeno claramente de la modernidad, sobre todo de los últimos siglos de la modernidad, llegando hasta aquí, pero también, desde luego, en el contexto anglosajón y más específicamente en Estados Unidos, un derivado del puritanismo que está junto con el liberalismo en la génesis de Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, justamente, y eso es un elemento, ¿no? O sea, justamente por eso nosotros en Hispanoamérica creo que tenemos una posición de relativa ventaja, aunque potencial, para recuperar la comunidad. Porque en Hispanoamérica no ha sido ni el Estado, culturalmente hablando, ¿no? Ni el Estado, ni el individuo la figura central. La figura central de mayor gravitación, el concepto fundamental, mejor dicho, la realidad fundamental, sociológica, política y culturalmente hablando, ha sido la comunidad. Y que tiene claramente, y esto podemos ser conscientes al respecto y ensayar toda una teorización al respecto, o simplemente lo podemos intuir y vivir, hacerlo carne, que tiene su célula básica no en el individuo, sino en la familia. Y estos son ámbitos que para nosotros, todavía entre nosotros, conservan algo de sacralidad. Ahí tenemos un primer inicio para reconstruir. Y para esta idea, decir, hay un principio de solución en la recuperación de la comunidad y de estas dinámicas de vida autónomas que tiene la comunidad, que de algún modo la ponen a seguro resguardo de estas intromisiones ajenas que no son más que ingeniería social y que son desde arriba. Pero bueno, es una primera pauta. El tema tiene una enorme complejidad, querido amigo. Pero ahí tenemos una primera pauta. Otra pauta que se me ocurre a la luz de lo que planteamos, y en todo caso, si querés lo podemos desarrollar, es también, pasa que solo en la comunidad y en comunidades sanas, donde los lazos son fuertes, vigorosos, están bien diferenciados, son múltiples y diversos, en una comunidad, digamos, que tiene esto de lo natural o de lo que está en consonancia con la naturaleza humana y con aquello que le permite a la naturaleza humana expandirse, expresarse, bueno, ahí se constituyen personalidades bien definidas, bien tonificadas, vigorosas. Y hay un igual, porque esas personalidades bien definidas dan lugar, dan nacimiento o contribuyen a vigorizar lazos sociales, vínculos interpersonales y a la postre la sociedad. Y hay que recuperar el don y el donia. Yo no sé si en Bolivia, donde... Yo tengo entendido, Samuel, que tú eres mexicano, ¿no? Soy mexicano, sí. Radicado acá en Bolivia. Bien, pero estás radicado en Bolivia. Entiendo que en Bolivia y en México también, al igual que en Argentina, era tradicional, porque aparte vino de España y se ha instalado en nuestra tierra, pero aquí se ha democratizado. La nobleza española en su momento se quejaba y decía la insolencia criolla, ¿no? El don y el donia. Que para nosotros,
todo miembro de una comunidad es el don y el donia. Que fíjate que en Italia, sobre todo en el sur, y en España, estaba reservado a la nobleza. Para nosotros es algo que merece toda persona en la medida de su decencia. Es un vecino, es un compañero, es un amigo, pero es alguien decente y por lo tanto ya merece ese respeto. Recuperar el don, el donia. Que en Argentina se mantiene en los pueblos, en las localidades pequeñas, y si es en las grandes ciudades, en los barrios. Y es algo que se le tributa sobre todo a las personas mayores, a las que tienen historia en esa comunidad, que puede ser el barrio, por ejemplo, el vecindario. Sí, alguna vez me comentó un argentino incluso, porque yo me refiero a Don, a usted le hablo de Don, incluso cuando estamos platicando por WhatsApp o así, a muchos, es raro, se me hace muy difícil hablarle de tú a una persona a la que le tengo respeto, y él me dijo que en Argentina esto se veía como que alguien era muy, que se sentía menos que el otro. Y yo le dije, qué raro, nosotros en México es una muestra de respeto a la persona y admiración y fíjese, qué bueno que usted me lo explica, porque cómo son concepciones distintas, ¿no? Aquí en Sí, Bolivia también me tocó algo bien curioso, que en México decimos patrón al jefe inmediato, ¿no? Y acá, cuando yo les platicaba a las personas bolivianas, algunas, ¿no? Me dijeron, no digas patrón, se escucha como que no eres nadie, dile jefe. Y allá el lugar es diferente, ¿no? El jefe es como, no, pues si somos iguales, es mi patrón, ¿no? Pero ese respeto del patrón, fíjese cómo, como decía Orwell, primero se roban las palabras, luego le cambian el significado y la utilizan para el control. Y cómo en la actualidad se ha estado perdiendo todo eso, como usted dice, pero cómo en las comunidades, como usted dice, los pueblos, las comunidades arraigadas, incluso me hace recordar este libro de Kalergi, Practice Idealismus, donde él decía que el hombre del pueblo, el arraigado con su tierra, era el más difícil de controlar, al que era más difícil arrancarlo de su pueblo y llevarlo a una urbe, porque él decía, en el futuro tenemos que tener puros urban mensch, puros hombres de ciudad, ¿no? Puros de esos que anden con su hedonistas, con su teléfono sacándose fotos, etcétera. Y como en la actualidad, lo que usted dice, yo lo conecto perfectamente con lo que decía ya en 1925 Richard Kalergi, que no es un personaje tampoco muy agradable, que digamos, para los que lo conozcan, ¿no? Ciertamente. Bueno, no sé, en respecto del don y el donia en Argentina, es cierto que en las grandes ciudades, sobre todo en las áreas céntricas de las grandes ciudades, que es donde estas grandes ciudades, digamos, exponen su componente más moderno, es cierto que en esos ámbitos se ha perdido y esto sobrevive o en los barrios más periféricos, más alejados de ese centro urbano, o bien en los pueblos, en las localidades menores, y después desde ya en el campo. Pero bueno, encaja perfectamente con esta explicación. Si de ahí el desprecio que toda la modernidad en sus diferentes vertientes, sea el marxismo, sea el capitalismo liberal, la burguesía como tal, más allá de lo ideológico, siempre han sentido por el hombre de campo. Porque en definitiva es en el campo en donde se dan esos arraigos que impiden en definitiva que vos manipules a una persona o al menos que lo hagas con facilidad. Porque esos arraigos en definitiva generan lo contrario que la turbulencia social de la que hablaba Kurt Lewin. Ese arraigo te da un punto de referencia importante. Y hay un arraigo de tres referencias, digamos, me parece a mí. Como mínimo, ¿no? Como mínimo. Y esto incluso está en la teoría del inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, ¿no? Pero bueno, él le hace toda una explicación a la luz de ese concepto, que capta una realidad, lo que para él era una realidad, ese inconsciente colectivo. Pero es una referencia interesante decir que también Jung lo contempla, ¿no? Hay una suerte de arraigo en el tiempo. Nosotros pertenecemos a una determinada era. Y esto nos da conciencia histórica. Ahí tenemos el marco de referencia histórico en el sentido amplio. Es decir, bueno, yo pertenezco a un determinado momento histórico. En una saga histórica que es mucho más amplia temporalmente, ¿no? Tengo una suerte digamos, de interpretación de mi lugar en la existencia como eslabón en una cadena que se va, digamos, desarrollando o que se extiende a lo largo de eones, es decir, de ciclos históricos que a su vez son parte de un megaproceso.
Entonces hay una referencia respecto del tiempo histórico. El hombre de la urbe moderna y más que nada de la urbe posmoderna es un hombre que no conoce nada de eones, no conoce nada de ciclos históricos y ya ni siquiera mira al futuro habiendo desconocido el pasado, como hacía el positivismo, ya a partir del siglo XVIII, XIX más que nada, en adelante, sino que ahora está atrapado en la fugacidad del presente. En un presente que como tal es lo contrario de la eternidad. La eternidad es un presente absoluto y en el tiempo degradado de Cronos, que ni siquiera es el tiempo de los eones o del kairos, es el tiempo cronológico, cronométrico, matematizable, expresable en números, es un tiempo en donde el presente, que es lo único real, se me diluye todo el tiempo, se me va entre las manos. Este hombre está atrapado en la fugacidad, ha perdido el arraigo con la eternidad ni hablar, pero con los grandes procesos históricos. Y ahí ya está desorientado. Ya ahí no tiene marco de referencia. En segundo lugar, con el terruño. Acuérdate de los, querido amigo, recordemos a los romanos, pero que hablaban del genius loci o loci, pero recordemos toda cultura tradicional. Las culturas tradicionales también de las poblaciones precolombinas o amerindias o como se les prefiera llamar, de América, ¿no? O sea, todas tenían también, todas tienen también, y toda cultura tradicional tiene, por eso también hice la referencia a los romanos, podemos hacerla a los griegos, podemos hacerla también a los españoles, aquellos españoles, digamos que si bien eran hombres modernos en el siglo XVI, conservaban mucho de una tradición que hundía sus raíces mucho más allá, mucho más atrás en el tiempo, como mínimo al medioevo y un poco más atrás también. Esta idea de el terruño, el punto de referencia a partir de lo geográfico, pero entendido el terruño no simplemente como una mera ubicación en términos de latitud y longitud, sino o de ubicación en el cosmos, digamos, geográfica, como decía recién, meramente física, sino entender cuál es mi lugar en el mundo, porque en definitiva mi propio ser está compenetrado con el lugar que habito. Ese es el lugar, ese es el teatro de mi existencia. Entonces eso no es intercambiable. Yo miro al mundo e interpreto mi lugar en el mundo desde la Pampa Argentina, como un hombre sudamericano, argentino y más específicamente rioplatense. Este es mi lugar. Yo trato de descubrir lo universal desde este lugar. Es desde aquí de donde yo miro al resto del mundo y a las estrellas. Y es desde aquí de donde yo parto para volver. Entonces esta idea de que el hombre está compenetrado con un determinado lugar, con una determinada ubicación. Esto en toda cultura tradicional ha estado. El hombre moderno no tiene ninguna referencia, cree que da lo mismo. Hoy está aquí en Rosario como estoy yo, mañana está en La Paz, pasado mañana está en Buenos Aires y el día después pretende estar en Tokio, en el Cairo y pretende que esto sea completamente indistinto o indiferente. Nosotros entendemos exactamente lo contrario. Podemos viajar, es maravilloso, pero uno de algún modo está hecho a la medida del lugar en el que ha nacido y o del lugar que ha adoptado como patria, que ha adoptado como su lugar en el mundo. Entonces, y hay esto lo rescata en pleno siglo XX Heidegger desde la filosofía. Esta separación sujeto-objeto tan tajante que había planteado a mediados del siglo XVII René Descartes, Heidegger dice falsa. Sujeto y objeto, aquí el hombre y su terruño, el hombre y su entorno se intercompenetran, se impregnan mutuamente, se marcan mutuamente. Hay un autor argentino, Manuel Gálvez, que habla del solar de la raza, que es la patria, que es el ambiente que hemos adoptado, en el que hemos nacido o en el que hemos adoptado. Es el solar de la raza. ¿Cuál raza? La de cualquier hombre, la de cualquier pueblo. La de cada pueblo está en matrimonio con su terruño. Y esto lo sabemos incluso los pueblos que habitamos terruños que tienen una cierta complejidad o diversidad geográfica. Es el caso de Bolivia, es el caso de México, es el caso de Argentina. Sabemos que el terruño nos marca no solo físicamente, a través de 1000 características y de 1000 factores. Nosotros marcamos al terruño, pero también nos marca el terruño, nos va dejando sus marcas, nos va impregnando psíquicamente, espiritualmente. Sabemos que hay una espiritualidad del hombre del desierto, como hay una espiritualidad, aunque tengan la misma religión, del hombre del bosque. Hay una espiritualidad del hombre de la llanura y hay una espiritualidad del hombre de la montaña.
Y esto pasa con todos los pueblos y todas las razas. Por eso lo de Manuel Gálvez, ese libro es un título, pero es un concepto riquísimo. Bueno, el hombre moderno, ¿no? El solar de la raza. ¿De qué raza? De la que sea. Él está hablando de Argentina, ¿no? Concretamente del pueblo argentino, pero esto es aplicable a cualquier pueblo. Ahí está su universalidad. Ahora, y la tercera es el linaje. Es la genealogía, son mis ancestros. Son mis ancestros, nuestros ancestros. Y los ancestros que compartimos con nuestros compatriotas, sea porque todos tenemos un linaje común, o porque ese linaje común, como ha pasado tantas veces en Hispanoamérica tal vez es el caso más exitoso de eso, son linajes que se van entrecruzando dando lugar a un linaje nuevo que ha hecho una síntesis nueva maravillosa. Bueno, es la memoria de la sangre. Saberme que yo soy un jalón en una cadena de generaciones. Bueno, todo esto está dinamitado, en este último caso, por la isonomía, por el igualitarismo y el individualismo del hombre posmoderno. Entonces sí, es un hombre fácilmente manipulable. No tiene arraigos, querido amigo. No tiene arraigos de ningún tipo. ¿Por qué? Los ha desechado por no conocerlos bien, por malinterpretarlos y por considerarlos meras ataduras, cuando en rigor de verdad es aquello que, lejos de limitarnos, nos da la forma, hace que seamos quienes somos y nos tonifica. Fíjese, don Pablo, que me hacía recordar muchas cosas mientras nos iba explicando, porque al principio planteamos, bueno, como usted dice, de rigor, en verdad, pues empezó antes de la Segunda Guerra Mundial, todo el programa del desarraigo, ¿no? Porque podríamos irnos hasta Kalergi, ¿no? Cuando decía él que el hombre de pueblo era un hombre rústico, una persona que trabajaba con sus padres, que tal vez se iba a dedicar a lo que trabajaba su papá, tal vez el ganado, lo que fuera, ¿no? Pero se arraigaba, ¿no? Pero el urban mensch, el hombre urbano, como usted dice, se cree lo que hoy llaman un ciudadano del mundo. Y vemos como, por ejemplo, en este documento, no sé si usted lo haya leído alguna vez, si no, se lo paso con mucho gusto, donde el Instituto Tavistock, a través de varias personas como John Rollin Rees, George Brooks Chisholm, que hemos estado hablando mucho en esta semana, de él ¿Sí? en 1948, perdón. No, porque poca gente, John Rawlings Rees es más conocido, pero Brock Sí, Chisholm es mucho menos conocido y es un personaje sumamente importante. Son los que organizaron ese primer congreso de salud mental en el año 48. Exactamente. Y acá en el documento hay algo bien curioso, ¿no? Porque aquí es donde se introduce por primera vez no por primera vez, no, porque ya se había hecho anteriormente, pero sí ya de forma oficial, el concepto de ciudadano del mundo. Y hace de hecho unos días me estaba riendo con mi esposa porque una persona es que encima se creen que son, como usted dice, se cree que son muy, muy modernos por defender estas ideas, ¿no? Del desarraigo, del sentirte hombre del mundo, no hombre de tu país. Y ya sabe que acá, aquí en América, hay muchas personas que admiran todo lo que hagan en Asia, ya sea en China, ya sea en Japón sobre todo, ¿no? Entonces esta persona presumía que en Japón se estaba cambiando el programa de estudio y decía, si de por sí el programa de estudios anteriormente era muy bueno, pues ahora es mejor porque ya no educa, fíjense lo que resaltaba, porque ya no educan al japonés como japonés, sino como ciudadano del mundo. Entonces fíjese cómo todas las piezas van cayendo, se van acomodando poco a poco para lograr el objetivo final, ¿no? Que es uniformizar a todas las personas, a los que no, excluirlos a través de una masiva puesta en práctica del experimento de Carl Levin de la presión social, la cultura de la cancelación que llaman ahora, pero ¿cómo exactamente todo lo que se planteó después de la Segunda Guerra Mundial se está llevando a cabo, don Pablo? Así es. Sí, en definitiva eso abre la puerta como para hacer una expansión a nivel global, que también fue paulatina, en el contexto de Guerra Fría, digamos, lógicamente esa expansión no se globalizó. A ver, si bien yo soy de la idea de que más allá de las diferencias que las había y de los conflictos que de hecho hubo en la superficie, los dos grandes bloques tenían una mutua
funcionalidad en términos de finalmente globalizar, eliminando terceros en discordia, sea por la vía del atenazamiento por derecha y por izquierda, o de la infiltración para partir hacia adentro, lo que aquí en Hispanoamérica podríamos denominar movimientos nacionales, pero va más allá de eso, no son solamente movimientos auténticamente nacionales y o de liberación nacional que pretenden recuperar soberanía o forjarla y una identidad, sino que son movimientos tradicionales o de basamento tradicional. O sea, más allá de que hubo sí una conflictividad entre el bloque soviético y el bloque liderado por Estados Unidos, eso no deja de ser, si bien fue cierto, no deja de tener una cierta superficialidad y en el fondo hay una mutua funcionalidad que permite finalmente la mundialización de esas pautas. Con lo cual es finalización de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, la de la Primera también es un hito, ¿no? Guerra Fría como una segunda etapa, o tercera, si partimos de la primera, que en definitiva eliminó los imperios tradicionales o que tenían, al menos formalmente, y todavía conservaban algún componente tradicional, y finalmente la etapa de globalización tal como la hemos conocido. Ahora estamos igual en la nueva etapa porque esos planes como tales, más allá de todo el poder que logren acumular y la expansión que logren desplegar, querido amigo, son tan antihumanos, tan contrarios a la naturaleza del hombre, que necesariamente son inestables. Están tan en disonancia con la naturaleza humana y con el logos, es decir, con el orden cósmico, abarcando el orden propio de la naturaleza humana, que no tienen ningún tipo de estabilidad. Y estamos viendo por eso la famosa crisis, hoy ya algunos ni hablan de globalización, pero bueno, van a seguir tramando algo. En ese Congreso del 48, la idea era, por lo menos del sector estadounidense que lo promovió, que fue el que más fuertemente lo promovió, por un lado era acercar los avances de la psiquiatría y la psicología estadounidense, muy vinculada a la psiquiatría, con la psiquitría y la psicología más separadas europeas. Es interesante, pero además convertir a los psiquiatras en los reformadores morales del mundo. O sea, por así decir, así como militares y políticos y también grandes corporaciones o megacorporaciones empresariales estaban o pretendían reconfigurar el mundo en lo externo, la reconfiguración cultural, pero finalmente psíquico-espiritual y después cultural del mundo quedaba en manos de los psiquiatras. Esta era un poco la idea, sobre todo de los promotores estadounidenses, poner a los psiquiatras en un lugar, si se quiere, de reconfiguradores, entre comillas, morales del mundo. Incluso estos autores que citábamos antes no dudaban en plantear de que los gobiernos tuvieran como tropas de choque o equipos de asalto, no policíacos, sino de psiquiatras. O sea, para intervenir aún sin el consentimiento de ese ciudadano disonante, disfuncional, protestón, por ejemplo, alguien que hace una huelga, un grupo de trabajadores que hacen una huelga, que de algún modo ponían en crisis o se quejaban o impugnaban el orden de cosas que se había instalado. Por ejemplo, trabajadores que, viendo violados sus derechos laborales o su dignidad por las condiciones laborales a las que son sometidos, que hacen una huelga. Es decir, bueno, que intervenga, no solo que la intervención fuera policíaca, sino tratar a esas personas como enfermos mentales, es decir, con una intervención que no requiere de consentimiento alguno de psiquiatras. Esto se planteó porque aparte se junta la psiquiatría militar con toda la experiencia que se había recogido sobre todo en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial, que es lo que dio nacimiento al Instituto Tavistock, se lo combina con la psiquiatría civil. Esto fundamentalmente en Estados Unidos, y esos dos personajes que ha citado son los claves en esto. Tanto Chisholm como John Rawlings Rees. De hecho, George Brooks Chisholm llegó a decir en Asilomar, California, en 1947, en una conferencia, que de ahora en adelante, o sea, de 1947 en adelante, la psiquiatría es la que se debe hacer cargo del rumbo del mundo, imagínense, ¿no? Entonces estas personas, mucho de lo que me llama la atención en este documento es cómo mencionan el nacionalismo, como no lo decretan una enfermedad, pero sí como un prejuicio, como algo malo ya. Entonces, en la actualidad, yo invito a la gente a que tecleen en Google, busquen el nacionalismo como una enfermedad mental y ya se está hablando así en esos términos. Eso se planteó en este documento.
Y fíjate que hay una coincidencia muy interesante, o sea, desde ya que no debe sorprendernos cuando se trata de la escuela de Frankfurt, por ejemplo, un autor digamos, tan emblemático de la escuela de Frankfurt como Teodoro Wiesengrund, Theo Adorno, en la personalidad autoritaria, él en definitiva lo que plantea es que todo aquel que adhiera a principios objetivos que pretendan tener naturaleza o que pretendan tener un origen metafísico, estaríamos en presencia, según Adorno, de una personalidad autoritaria. Lo que planteamos, de hecho en La Guerra Invisible con Lucas lo planteamos, es que esa es una manera también de un fenómeno, de transpolar un fenómeno eminentemente político, el autoritarismo, más allá de cómo lo definamos, transpolarlo al campo de la psicología y convertirlo en un problema psicológico. Y en definitiva también tiene consecuencias, porque si hablamos de una personalidad autoritaria, encima definida con con este criterio que para mí desde ya es errado. Es decir, toda persona que en definitiva guía su conducta o define su comportamiento en base a principios que considera de origen metafísico o de naturaleza metafísica y que van más allá, fíjate qué sesgo, ¿no? Que en definitiva, como tales, van más allá del deseo subjetivo. Porque si yo guío la definición de mi comportamiento, la estructura de mi comportamiento, la decido libremente, racionalmente, sobre la base o en torno a ese tipo de principios, voy a supeditar también mis deseos. Por ejemplo, tengo ganas de fumar, tengo el deseo de fumar, pero no lo voy a hacer porque sé que me hace mal. Porque sé que me hace mal, porque sé que si afecto mi salud, de pronto no voy a tener el vigor físico o eventualmente voy a, por así decir, patear en contra de mis posibilidades de longevidad. Y yo también quiero vivir largamente, no solamente por mí ni por responder a un deseo, sino, digamos, para acompañar a mis hijos, a mi señora, para vivir, digamos, estar... O sea, toda persona que en definitiva termine tomando decisiones, según Adorno, tomando decisiones no sobre la base de su deseo, ni sobre el imperativo o supuesto imperativo de dar satisfacción a sus propios deseos, sino en base a principios de orden metafísico que vayan más allá del deseo y que incluso sirvan como una regla para subordinar esos deseos, no digo necesariamente para censurarlos o para reprimirlos, puede ser que sí, puede ser que no, pero como mínimo sí para darles un cauce y educarlos de algún modo, esa persona es autoritaria. Y esto amerita una medida. Cualquier persona que piense, pues. Claro, cualquier persona que adhiera a una... Claro, fíjate, todo aquello, si lo querés ver en términos filosóficos, es cualquier persona que tenga una posición objetivista ante la vida, en vez de la subjetivista, que es la propia de la modernidad. Y en términos de la psicología platónica, cualquier persona cuyo centro de gravedad psíquico no sean los epitimiai, que decía Platón, es decir, los bajos instintos o apetitos inferiores, sino que sea, digamos, la razón, es más, hasta las pasiones podrían ser, pero las pasiones iluminadas por esa razón que descubre la verdad, el bien y la belleza. Entonces, tiene que ser el centro de gravedad psíquica y finalmente el eje articulador de tu comportamiento y de tu despliegue externo, ese deseo, consciente o inconsciente, que se deriva de los apetitos inferiores que, dándoles rienda suelta, quedan hipertrofiados y desmadrados. Bueno, fíjate que es preparar la década del 60. ¿No? Después cuando viene Marcuse, por ejemplo, Harold Marcuse en Eros y Civilización, un poquito antes de la década del 60, en definitiva profundiza sobre la base de esta idea. Ahora, aparece alguien autoritario y ¿qué hay que hacer? Intervenirlo psicológicamente, psiquiátricamente, según esta gente, o como mínimo, pedagógicamente. Por eso también esta idea de la reeducación, que muchas veces tiene el ingrediente de la humillación pública, de que te sometan a hacer un curso en donde sos sometido a una suerte de adoctrinamiento. Y tiene el carácter de reemplazo de una sanción penal. Como le está pasando a Jordan Peterson, ¿no? En Canadá. Don Pablo, estamos llegando al final. Bueno, ya nos pasamos, de hecho. Pero vamos dando un poquito de
ya para cerrar, ¿no? Primero, pues básicamente todas las personas que están acá, que piensan, que buscan contenido, como La Brújula, como los libros que usted y Lucas han publicado, o yo incluso, seríamos básicamente unos Hitlers en potencia, ¿no? Para estas personas. O sea, todas las personas que piensen son un peligro. Pero precisamente ahí está la clave de cómo lograr derrumbar ese castillo de naipes que han construido, en tener nuestra propia soberanía. Sí, y hay una frase que no es mía, es de un gran autor argentino, conocido, reconocido internacionalmente como analista político también, Adrián Salvucci, que siempre dice, muy elocuentemente, pensar con el cerebro propio, ¿no? Como un Sí, imperativo de la hora, hoy, de siempre, pero hoy más que nunca, pensar con el cerebro propio. Y también dialogar, porque ciertamente que nuestra capacidad de análisis crítico se va reforzando en el diálogo honesto, en el diálogo fluido, dinámico, respetuoso, por supuesto, amical en lo posible, pero por sobre todas las cosas honesto. Una cosa sin ánimo de abusar de tu tiempo, Samuel, ni del tiempo de tu audiencia. Hay un estudio, lo voy a citar brevemente. Hay un estudio de principios de la década, digamos, del 2000, principios de la década del 2000, que hizo a lo largo de 5 años, sometió a revisión y llegó a los mismos resultados un sociólogo de liberal, sociólogo y economista liberal, Robert Putnam, estadounidense, ¿no? Estadounidense. Pero insospechado de xenofobia ni de nacionalismo, por eso recalco que es un liberal. Él habla, mejor dicho, llega a la conclusión con un estudio de campo que hizo en distintas localidades de Estados Unidos, en distintos lugares de Estados Unidos y de otras partes del mundo, pero fundamentalmente de Estados Unidos, tanto grandes ciudades como localidades muy pequeñas y ambientes rurales, que cuando vos heterogeneizás, y esto ha pasado sobre todo en Europa, y ojo que no nos lo quieren hacer, en algunos lugares lo están haciendo en Hispanoamérica, cuando vos heterogeneizás comunidades, las heterogeneizás como producto de una maniobra de ingeniería social, para romper todo aquello que los miembros de esa comunidad comparten, dando vida o constituyendo la comunidad. O sea, siempre hay un grado de diversidad que de hecho es tolerable, pero también hay un grado de diversidad que es positivo, no meramente tolerable. Pero al mismo tiempo hay toda una base dada por un núcleo de coincidencias básicas. Cuando vos invertís esa relación en donde lo heterogéneo o la diversificación rompe ese núcleo de coincidencias básicas, aquello que nos constituye, nos aglutina y nos constituye como comunidad y nos identifica como tales, y nos identifica como miembros de una comunidad, mira, él descubre que hasta los lazos de amistad se ven perjudicados, de amistad interpersonal. Si vos me permitís, me gustaría leerte las conclusiones, un breve resumen que tengo en otro libro, puede ser. Esto es un poco heterodoxo, pero lo voy a buscar en otra biblioteca que no tengo a mano. Un segundo. ya. Porque creo que vale la pena. A ver, espero encontrarlo. Yo no pensaba hablar de esto, por decir, si no hubiera sido más ordenado y lo hubiera tenido a mano. Este es un libro que escribí en el 2017 sobre multiculturalismo, haciendo una crítica del multiculturalismo. Y reseñé las conclusiones de Putnam, ¿no? Esto, digamos, creo que viene a cuento de decir, bueno, hay que defender nuestras comunidades, reforzarlas, sin perjuicio de que son comunidades abiertas, de que saben abrazar al distinto e invitarlo a incorporarse. Eso está claro. Pero siempre al mismo tiempo hay una sustancia identitaria. Hay un núcleo de coincidencias básicas, hay todo un manojo, una colección, una constelación de semejanzas que nos identifican, nos distinguen y nos constituyen como comunidad. Y de algún modo contribuyen también a que seamos quienes somos cada uno de nosotros. Estas conclusiones son, y aquí lo encontré, fíjate, si vos rompés con eso, debilitamiento de la confianza interpersonal, repliegue de las personas dentro de sus respectivas vidas privadas con descuido de los asuntos e intereses públicos, disminución de la solidaridad social, la cooperación comunitaria y el compromiso cívico, menoscabo de las relaciones de amistad, menor propensión a confiar en las autoridades públicas, en los líderes sociales
y en los medios de comunicación social del lugar, los locales. Ya no se sienten como propios ni como cercanos. Menor expectativa sobre sus posibilidades de influir en la esfera política, o sea, como ciudadano me siento retraído, debilitado o inútil. Menor participación en los actos comiciales, menor expectativa sobre la cooperación y la colaboración de los demás cuando se requiere de una acción colectiva. O sea, hay una menor capacidad de reacción grupal. Esto pasa mucho en Argentina. El argentino, si se me permite una digresión y atinente a mi país, y bueno, si hay otro argentino mirando, me gustaría saber su opinión. Yo creo que el argentino ha desarrollado una gran capacidad, por varias razones, de reacciones en lo individual. Pero una de las grandes falencias que tenemos los argentinos, y yo siempre que puedo con mis compatriotas lo hablo e insto a que solucionemos esto, es que no tenemos esa misma capacidad para reaccionar comunitariamente o grupalmente, para emprender una acción que nos aglutine a todos. Entonces terminamos siendo como, a lo sumo, como Quijotes, solos cada uno de nosotros, frente a los molinos de viento. Y esto no tiene por qué ser así. Aparte, muchas veces, si ese es el panorama que uno digamos, avisora, simplemente no reacciona. Menor predisposición a colaborar en tales casos, es decir, cuando se requiere una acción grupal. Menor nivel de involucramiento y compromiso con proyectos comunitarios o actividades de voluntariado. Bueno, la terminología es muy norteamericana, ¿no? Voluntariado, sabemos, son las acciones, aquí le decimos en Argentina, acciones sociales, acciones de caridad, se le dice muchas veces en los ámbitos católicos. Menor cantidad de amigos cercanos, mayor cantidad de horas dedicadas a ver televisión, mayor polarización socioeconómica, es decir, mayor distancia entre ricos y pobres, mayor cantidad de mudanzas, indicando desarraigo, mayores tasas de criminalidad. Querido amigo, cuando destrozamos la comunidad porque atentamos contra su sustancia identitaria, contra aquello que aglutina, distingue, identifica a sus miembros y los presenta, los hace verse como comunidad. Y que puede ser también, si no, cuando nos masificamos, los resultados, Putnam, por ejemplo, es en lo que plantea, ¿no? Entonces, no está de ningún modo planteando que las comunidades tienen que ser cerradas, no, entendemos que tienen que ser abiertas, pero siempre hay una sustancia identitaria, una raíz, una ligazón común que debe ser preservada. En todo caso, se pueden injertar nuevos miembros, ¿no? Que son adoptados por la comunidad, que son incorporados por la comunidad. Esto ciertamente que en algún grado mayor o menor, según los casos, habrá que verlo, se puede hacer también, ¿no? Argentina en esto es un buen ejemplo porque supo acoger masas migrantes y sí se logró ese efecto, pero no es un efecto que se logra automáticamente, ni bajo cualquier condición. Esto está estudiado incluso por la Universidad Sorbona de París, el doctorado en filosofía, por ejemplo, no es lo que pasa en Europa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este es un hilo, una arista del asunto. Nosotros en Hispanoamérica tenemos una ventaja relativa, al menos potencial, que viene del fondo de nuestra historia y que es común a todos los países hispanoamericanos. La comunidad, ¿no? como sujeto, entre comillas, como sujeto histórico central, como figura y como concepto central. Recuperemos nuestras comunidades y vamos a recuperar el don y el donia, que hasta el más humilde de entre nosotros sea un don o una donia, alguien que tiene un lugar, una personalidad, un rol social que cumplir y un respeto que debe dársele, que debe tributársele, y recuperar esas dinámicas autonómicas. Finalmente esto, y quiero dejar un mensaje que creo que tenemos la gran mancomunidad de naciones hispanoamericanas, querido amigo. Desde México e incluso desde parte de Estados Unidos, donde hay población hispánica y que fueron partes del gran reino de México, o reino de Nueva España, ¿no? Hasta la Patagonia más austral y la Antártida. Somos una gran mancomunidad de naciones que estamos hermanadas por 1000 lazos muy fuertes. Ese es el contexto y esa es nuestra caja de resonancia. Eso es lo que yo intento plantear en otro libro que se ha publicado en España, que se llama Leviatán y el Imperio Dormido. El Imperio Dormido somos nosotros. Su germen está en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros barrios, y de nuestros grupos de amigos y finalmente de nuestras patrias. Yo celebro, Samuel, que vos me invites a participar de tu programa y que me pongas en contacto con tu audiencia, que seguramente es tan noble como sos vos. Muchas gracias. No, el placer, es un honor, la verdad, escucharlo. Me gustaría robarme más tiempo, pero hay cosas que tenemos que hacer. Y
igual usted como yo, pero la invitación queda abierta, siempre hay muchas cosas para poder agregar. Yo los invito mucho también a seguir. Ya pasé por ahí el canal de la Brújula, pero tengo entendido que usted tiene un canal, ¿no? ¿Cómo se llama ese canal? Se llama Diálogos en la Víspera. Es un nombre poco comercial, pero se llama Diálogos, poco atractivo, quiero decir. Diálogos en la Víspera, pero tiene un sentido muy profundo que fue más intuitivo que otra cosa y después lo he racionalizado. Diálogos en la Víspera. Este programa, con tu autorización, me gustaría publicarlo ahí, indicando lógicamente cuál es, digamos, tu canal, que es el lugar originario donde se emite, ¿no? Pero por supuesto, para mí es un honor como para que aparezca en su canal, en la parrilla de su programación. Y pues nada más dejarle ahí lo que usted hablaba de las comunidades, del hecho de romper, ¿no? Al final de cuentas se trata de control, ¿no? Una vez que pierdes tu arraigo, pues ya se trata de controlar a la persona. Una persona que no tiene arraigo en su tierra, fácilmente permite que se la roben las transnacionales, los Mark Zuckerberg, porque entonces, vean el ejemplo, ¿no? Hemos estado hablando también de esto. ¿Por qué a los hawaianos se les tuvieron que quemar las casas a propósito? Porque no las querían entregar, no las querían comprar. Entonces, algo hubo por ahí, no sé qué pasó. Muchas personas dicen que les lanzaron un rayo láser desde aviones, no se necesita eso porque la estación, recuerden que la estación de rayos láser, que lo estuvimos descubriendo ese día que estuvimos hablando, está en el propio Hawái, en la propia ciudad que se quemó. O sea, no, a veces la conspiración tiene más verdad que fantasía. Pero ahí está, ¿no? Ahí está el gran ejemplo. ¿Por qué a los alemanes se los bombardeó, se les hizo pedazos la ciudad para reconstruir unos bodrios horribles de ciudades nuevas? ¿Y por qué en otros lugares como Inglaterra, que sufrió bombardeos, se sigue teniendo esa arquitectura? Básicamente cayendo. Pero bueno, don Pablo, solo me resta agradecerle y dejarle la puerta abierta para cuando quiera volver con nosotros. Bueno, muchas gracias. Una última mención de todo. Creo que cuando uno busca el bien, la verdad, el bien y la belleza, la verdad, el bien y la belleza, tiene que confiar en que Dios lo va a ayudar. Y también en Hispanoamérica somos gente que también tenemos una enorme espiritualidad, así que creo que también le abrimos la puerta a esa ayuda de Dios, ¿no? Y no está de más pedirla expresamente. Estimado amigo, un fuerte abrazo. Igualmente, don Pablo, hasta luego. Y hasta luego a todos ustedes, nos vemos el lunes. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz. Una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del gobierno mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano. Historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle.